¿Cómo están todos, queridos hermanos? Qué gozo y una bendición hoy por la palabra de Dios, la oportunidad que nos da Él, porque no lo merecemos nosotros, pero por la gracia de Él y por el amor que nos tiene a nosotros, hoy estamos aquí una vez más en un estudio bíblico, el camino de la salvación, en la cual tenemos las 6 bendiciones de un hijo de Dios. Muchas veces decimos que Dios te bendiga, pero solamente vemos las bendiciones materiales y no las espirituales. Hoy también tenemos la gran dicha de tener a nuestro hermano Jorge Cabezas, ¿verdad? Que nos motiva. Tal vez él piensa que es para él el beneficio, no, es al contrario, más bien es para nosotros, ver de que una persona de largo que viene y a nosotros nos alegra eso. Otros no pueden venir y otros quizás no quieren venir también, pero aquí esto no es de imponer, sino al contrario, más bien orar por los demás. Y así anduvimos nosotros. Es que es bueno ver la paja del hermano, pero nunca vemos el interno de nosotros. Vamos a orar. Señor, le pedimos a usted que hoy, por la gracia suya, Señor, de transmitir este programa hoy, de transmitir este estudio, Señor, sea llevado a las personas que lo necesiten. Que usted les abra el entendimiento, igual que a nosotros, y a nosotros más bien que nos dé más humildad para poder trabajar más en su palabra, para conocerla más, para enraizarla más en nosotros y para poderla disfrutar, porque si nosotros no disfrutamos de un platillo, no lo volvemos a comer, pero si disfrutamos de ese platillo, vamos y repetimos. Y hoy queremos disfrutar en la mañana la oración y ahora también el estudio. Que el gozo que nos transmite el Espíritu Santo es la gloria y la honra, y también todo te lo dejamos en tu nombre, a Jesús el Cristo. Amén. Hoy estamos con las 7 bendiciones, ¿verdad? Hoy ya lo hemos visto para todos los hermanos que nos han venido siguiendo del camino de la salvación, a lo largo de tantas vidas, a lo largo de todos los problemas familiares, a lo largo de las economías, a lo largo de todo. Muchas veces creemos que a nosotros nos va mal porque somos malos, ¿ah? Y eso es lo que nos han enseñado muchas veces a nosotros, que pórtese bien y verá cómo le va bien. Y muchas veces yo me he querido portar bien y me va mal también. Entonces, ¿a quién le creemos? Le creemos muchas veces a las mentiras del enemigo, porque esas son estrategias que usa él. El diablo utiliza a cada uno de mucha gente cuando no conocemos el Evangelio. Cuando nosotros nos creemos que somos muy cargas, porque venimos al culto, porque le ayudamos al pastor, porque venimos y limpiamos la iglesia, porque según decimos vamos al campo. Miren, hermanos, sin conocer a Cristo no podemos absolutamente conocer el Evangelio. Entonces, por eso se someten. Uno ve mucha gente que se somete a misioneros, ve a evangelistas, a salmistas, a gente que se mete mucho en el Evangelio, y uno los ve y uno dice, qué tremendo este hombre, cómo Dios lo está utilizando, cómo Dios lo ha venido cambiando, ya no es aquella persona y lo evalúa uno, pero nota la diferencia. Quizás uno no la ve, pero a través del sometimiento en el estudio de la palabra de Dios va conociendo más a Dios, va conociendo más a Dios. Eso es como un croquis. Cuando usted lo mandan a una dirección y va a ir, como decir el Waze, ahí se va encontrando uno, y a través del Waze, que es la Biblia, la palabra de Dios, nosotros vamos entendiéndola cada día más. Y al entender cada día más qué pasa, podemos evangelizar. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no de nosotros, sino conocimiento de Dios. Amén. No nos hagamos que sabemos todo, no, porque nosotros nunca nos podemos comparar con Dios, ni nadie se podrá comparar, ni el mismo Satanás. Así es que está frito, está muerto, está salado. Hoy vamos a empezar, y vemos dice en el primero que dice aquí, Hijo de Dios, libre del destino. Muchas veces decimos que nosotros nos forjamos el destino a nuestra manera, pero sin conocer por qué es que se formó ese destino. Que bueno, ahí ya nos quedó buenísimo ahí, ¿verdad? Hijos de Dios. Dice que ese destino se lo forma muchas veces, y sí es verdad,
pero no sabemos por qué es que viene ese destino, porque no hemos encontrado todavía la solución, ni hemos encontrado la raíz de ese problema. Siempre agarramos el caso de los árboles de guayaba, de donde don Daniel, el pastor. Y eso ha calado en mi alma y en mi corazón, y es verdaderamente. ¿Y cómo es el árbol El árbol de las guayabas es que era un palito muy bonito, un palito pequeñito, y tiraba unas guayabotas así lo más lindas por fuera. Ajá. Pero le pegaba el primer mordisco uno y ya salían negras. ¡Wow! Y tenían un sabor, a pesar de que venían negras por dentro, y las mordía uno, tenía ese juguito, esa esencia rica de la guayaba. Del gusanillo, ¿no? Exactamente, sí. Pero esa esencia no la podíamos comer, más la esencia del Evangelio sí la podemos comer. Entonces, ¿a qué viene eso? Que el hombre, aunque se vaya de iglesia en iglesia, no va a llegar a esa raíz. Y hasta que le dijeron a don Daniel, no, ese árbol hay que meterle tales vitaminas, hay que meterle esto, y el hombre, pero don Daniel decía, pero qué lindo que está. No, yo no lo voy a meter nada más si se ve muy bonito, pero se quedaba con las ganas de comerse una buena guayaba y no podía. El hombre se queda con las ganas igual, de querer conocer a Dios o a Cristo, pero sigue. Igual que el árbol tenía la raíz con problemas, igual que la raíz del hombre. Exactamente. Y no da buen fruto, así como un buen hombre, por más apariencia que tenga bonito, no da buen fruto. Amén. ¿Algo parecido? Sí, claro que sí. Y entonces, cuando se descubrió a dónde estaba la raíz del problema, ¡pum!, llegó don Daniel, fue a tal lado, consiguió los insumos. Ajá. Y llegó y creció de nuevo ese árbol. Creció no en el sentido de tamaño, sino a dar brotos. Y a dar buenos frutos. El hombre, cuando está en el Evangelio, va a dar buenos frutos porque son de Dios. Pero cuando yo estoy en la religión, por más agua que yo le echaba a ese árbol, por más ganas que yo deseaba que ese árbol me diera buenos frutos, nunca me los dio. Y yo con la religión quería ser bueno, pero no podía. Había un vacío en mí. Entonces, la pregunta que se vuelve a decir, y siempre se nos dice, ¿por qué el hombre es infeliz estando en una iglesia? No sabíamos. Pero ahorita lo vamos a ver en Juan 1:12. Dice que al aceptar a Jesucristo el hombre queda libre. Pero vamos a leerlo. Dice aquí, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Le recibieron. Qué raro. Sí, porque yo lo recibí a Jesucristo, yo sigo con eso adentro, que a mí me choca, me mata, me da vueltas, me carcome y todo eso. ¿Por qué? Si yo le recibí, ¿cuántas personas, o yo voy a hablar de mí, cuántos años estuve yo recibiendo a Cristo? Y recibí a Cristo. Y yo había cada 8 días, cuando el pastor decía, si llegaba gente nueva, que quién quería recibir a Jesucristo, y yo tal vez ya me daba vergüenza el de levantar la mano, pero levantaban pensamiento. ¿Por qué? Porque yo cada 8 días quería recibir a Jesucristo, pero lo recibía en el momento de que el pastor hablaba, pero entre semana seguía siendo igual. Quien era cristiano los domingos y en la calle era totalmente otra persona. Entonces, si yo digo que yo le recibí, está bien, pero dice a los que creen en su nombre. Si a don Jorge Cabezas, usted vive aquí en la zona de Los Santos, ¿verdad? Bueno, San Juan Sur propiamente. San Juan Sur, ¿verdad que si a usted, yo le digo, váyase por aquí, y usted me va a creer, ¿verdad? Usted me va a creer. ¿Por qué? Porque usted creyó en mí, ¿verdad? Pero si yo le digo, váyase mejor aquí por la zona de Limón y da la vuelta y llega ahí a San Juan Sur, muy, muy bonito por ahí, No, pero usted le creyó. Usted primero se hizo, le recibió, le creé
Ahora, ¿por qué no el hombre se cree que conoce a Dios, pero no le cree todavía? No, es que hay dos cosas diferentes. Sí. En función de lo que el mundo conoce, todo el mundo dice Sí. que es que yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero es un creer intelectual. Y aquí es creer a Dios. Son dos cosas diferentes. A los que creen en su nombre, que no es un asunto de que creen en el hombre como tal, sino creer en su autoridad, en lo que él representa y en lo que él es. Amén. Entonces cualquiera cree. Sí, hasta el diablo. Hasta los Dice que el diablo demonios creen. Y tiembla. Sí. Pero entonces la siguiente palabra es, la otra vez predicaba un hermano de acá, Bolívar, y dice, ¿sabe por qué Dios no obra ni hace el milagro? Porque somos mentirosos todavía, no le creemos como tiene que ser. Si Él nos dice que Él está conmigo, que Él nos dio poder del Espíritu Santo, nosotros tenemos que creerlo. Entonces dice, y creen en su nombre, y les dio potestad de ¿qué? De ser hijos de Dios. Si yo soy hijo de mi Padre, y me da la potestad, y me da una llave para entrar a la casa, ¿verdad que yo tengo ese poder para entrar? Entonces, ¿cuál es el poder y la potestad que Dios nos ha hecho hijos de Dios? Pero cuando se nos viene un problema, totalmente se nos baja todo. Entonces vemos que dice, y el Hijo de Dios dice, al aceptar a Jesucristo el hombre queda libre. Bueno, está bien, pero entonces si yo quedo libre, ¿por qué yo sigo con esos mismos problemas? Entonces dice, queda libre al pecado original. Hoy entendí por qué ya es esto, el pecado original. Y un hijo del diablo se convierte en un hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces, hay que ver dónde estaba y a dónde estoy. Pero hay que ver una cosa. Si el pecado original ya en nosotros se quitó, ¿qué quedan ahí? Si usted se mete a robar hoy a un banco y aunque a usted lo dejen libre, usted siempre van a decir que usted se metió a robar un banco. Y durante ese tiempo que usted le vayan a hacer todo, van a venir secuelas. Entonces, hoy yo quiero aclarar algo, porque la gente cree que porque ya usted se hizo hijo de Dios, está bien, y porque usted ya aceptó a Cristo, ya no le van a venir problemas de nada. Y estamos equivocados, porque nunca nos han enseñado eso. ¿Por qué? Porque se vive bajo una maldición del pecado original. Ya nosotros no lo tenemos. Al aceptar a Cristo, el hombre queda libre del pecado original, pero le quedan las secuelas. ¿Cuándo llegamos a quitar todas esas secuelas? Cuando ya el Señor nos llame a la morada celestial. Nos separemos en la parte espiritual de la parte terrenal. Por eso dice la mayoría de gente que le hablan a usted y no la entiende hoy. Cuando estamos pasando todas estas situaciones es bendición. Y cualquiera dice, no, ustedes están locos. ¿Cómo va a ser una bendición que a mí me lleguen y me peguen el carro? ¿O cómo va a ser una bendición que llego yo tuvieron que amputarme una pierna? ¿Cómo va a ser una bendición que yo me quede sin trabajo? ¿Dónde está Dios porque sucede esto y lo otro y aquello? Una vez a mí me habían... Esas son las consecuencias. Sí, exactamente. Una vez a mí me echaron de un trabajo y todo el mundo llega y le frota la espalda a uno. Mi hermano, no se preocupe, que Dios es bueno. Él cierra una, pero abre un montón. Mentirosos. Esos son palabras de hombres. ¿Por qué? Porque ¿cómo me va a bendecir a mí Dios si yo ando en adulterio? Conste que no estoy discriminando a nadie, estoy hablando de mí y lo que fui, y porque Cristo fue el que me cambió y me salvó. Por eso estoy hablando de mí. Entonces, ¿cómo vamos a hablar esas cosas? Como ahora todo el mundo, amén, amén, amén. A una persona que decía, Dios le bendiga, tenía que ser unas personas que conocían la Biblia.
que en aquel entonces tal vez no eran ni testigos de Jehová, sino eran, adventistas o algo así, que eran muy metidos. Pero ellos, al llegar uno a decir, amén, ahora cualquier cosa, que Dios le bendiga, amén, que Dios se, amén, amén. Terminan de bailar unos maripepinos, que Dios les bendiga, y en ese montón de gente tomando licor y todo, dice, amén. ¿A cuál amén están haciendo? Entonces, todo eso es consecuencia del pecado original. Entonces se convierte uno de hijo de Satanás a hijo de Dios. Y al diablo no le gusta que nosotros hablemos eso, ni a muchos tampoco cristianos, porque no han recibido todavía verdaderamente a Jesucristo. No los juzgo, estoy hablando de mí, pero eso me sucedía hasta cuando ahorita que mi hermano Cabezas está hablando, que dice, ¿cómo ha cambiado en mi vida el Artiés? O sea, el Artiés me ha hecho a mí, el Artiés no cambia a nadie, el que cambia es Cristo y somos nosotros. Que si nosotros nos ponemos en el camino hacia Dios, Él nos va a cambiar. Entonces vemos la diferencia entre la religión y vemos la diferencia entre lo que es el Evangelio. Lo que me hablaba este hermano, don Germán, no lo conocen, pero ni voy a decir apellidos, y él me dice, me suena bonito porque estuve en tal iglesia, en tal iglesia y en tal iglesia, y hoy usted no me está hablando a mí de ninguna religión, me está hablando de unas citas de esto. Con 3 citas que usted comience a ordenar, puede evangelizar. Vamos, dice que también tenemos una morada y guía del Espíritu Santo, o sea que tenemos una protección. Dice que nosotros vamos a tener unas moradas, pero estamos viendo las moradas celestiales. ¿Pero cuál morada? Si yo tengo, por decirle un ejemplo aquí, cuando yo estoy, que mi papá es el que me cuida, o que me protege, o cuando yo voy a algún lado y yo sé que mi papá va a llegar a recogerme, ¿verdad que esa es una morada? Que yo la tengo hacia mi Padre. Pero tenemos la morada y la guía del Espíritu Santo. Es que no le hemos dado la cabida al Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo lo hemos cogido como el cajero automático. Y el Espíritu Santo, entonces, lo hemos visto solo para que me haga milagros. El Espíritu Santo lo he cogido yo solo para que me dé sabiduría, pero no entiendo el Evangelio. El Espíritu Santo lo he cogido yo solo para uso personal. Pero cuando verdaderamente somos guiados por el Espíritu Santo, nuestra vida va a cambiar y nos va a transformar. Cuando tenemos respeto hacia el Espíritu Santo, porque dice que no hay blasfemia más grande que Dios no perdona, es que hagamos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Como dice un padre de familia, a mí me pueden hacer lo que sea, pero no me toquen a ningún hijo. El Espíritu Santo es tan puro y tan limpio que nosotros, pero muchas veces lo vemos donde le dicen, vamos a ver el Espíritu Santo, viene bajando el Espíritu Santo, aplaudámosle al Espíritu Santo y nos llevamos emociones, pero no le conocemos todavía. Tenemos esa morada, esa protección, lo vamos a ver en Primera de Colosenses, ¿verdad? Corintios, sí, Primera de Corintios. Si alguien lo tiene ahí, yo aquí lo tengo ya. Dice, Primera de Corintios 3, ¿verdad? 3:16. Amén. Ajá. 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, detallémoslo y pongámonos en este momento. ¿No sabéis que sois templo de Dios? En el templo de Dios, ¿qué habita? Puede habitar suciedad de pensamientos, como muchas veces me suele suceder a mí. O puede haber competencia en la misma iglesia. Es que Marvin es una argolla con el pastor. O Daniel es una argolla con Marvin porque Marvin tiene carro, porque tiene fincas y porque tiene esto. No.
Entonces, queridos hermanos, dice, no sabéis que sos templo. ¿Cómo puede haber una rivalidad entre los mismos miembros de la iglesia llevándose que yo oro mejor, que yo soy esto, que yo soy el otro? No sois templo de Dios. ¿Y quién mora en el Espíritu Santo? ¿Y quién es el Espíritu de Dios que mora en vosotros? Qué raro. Ya yo no volví a discutir con la doña, me dice algo y ya yo me quedo callado. Entonces, ¿quién está obrando ahí? El Espíritu Santo, porque ya no le respondemos, porque es, o como le decimos en Costa Rica, le canta la gallina a uno, pues que me cante la gallina, no importa. Pero no me echo fuera de ese otro. Y entonces, hermanos, ahí estamos viendo los resultados del Espíritu. ¿Quién está morando? Si usted era un hombre malcriado, como lo era yo, insolente, y todavía sigo, pues no puedo mentir, pero si yo soy templo de Dios y el Espíritu Santo mora en mí, viene a cambiar muchas cosas en mi vida. Viene a cambiar muchas cosas en mi vida. Por eso dice que mora en vosotros para siempre, enseñándonos todo. ¿Qué nos enseña? Todo, la Biblia. ¿Qué nos enseña? Todo, el Evangelio. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo? Que cómo tenemos que ser dirigidos. ¿Cómo nos enseña el Espíritu Santo? Dice, si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿por qué ustedes vienen aquí hoy? ¿A qué? ¿Para qué? ¿Qué respuesta me darían ustedes? Es que vengo a darle apoyo a Marvin y ese apoyo moral, porque pobrecito, si viene solo, yo tengo que ayudarle con la compu, pero está bien. Pero la pregunta que les digo, ¿para qué vienen hoy? Y a conocer más la verdad y por consiguiente aprender. Amén. Para poder aplicar. Amén. Para mí es lo más importante, es que tener el conocimiento, para que ese conocimiento que está en mí, que es la palabra de Dios, vaya haciendo la transformación de mi ser interno, porque estamos como las guayabas del hermano Esteban. Nada ganamos, tener una apariencia muy bonita si por dentro está podrido. Amén. Al recibir, porque entendamos, cuando éramos desobedientes, como ya sabemos, éramos hijos del diablo, porque obedecimos a su voz y a su engaño, y nos dejamos llevar para cometer desobediencia a Dios. Por consiguiente, digamos que estábamos muertos espiritualmente. Correcto. Y así lo dice la palabra. Sí. Y entonces, en ese caso, al recibir, porque recibir a Jesucristo no es solamente decir bienvenido, no, es recibir a Jesucristo. Para mí es como tres, Dios es tres en uno, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Al recibir nosotros a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos al Espíritu Santo y por conseguir todo lo que viene con Él. Y Él va haciendo la transformación que usted está hablando ahora. Porque la transformación de nosotros no es un asunto intelectual, No. es un asunto espiritual. Entonces dice, mora en nosotros para siempre, enseñándonos todo. Amén. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Los que no pueden, no pueden. Si nosotros a la universidad o a la escuela o al kinder, si es que fuimos, ya que fuimos ahí, a que nos enseñaran, ¿verdad? Entonces yo la pregunta que me hago ahora, Muy bien, ya sé por dónde va la aquí se viene a la iglesia ¿a qué? A que nos enseñe. Exactamente, cuando debemos, por eso la palabra dice que la palabra es para redarguir, para instruir y corregir también. ¿Por qué? Porque yo creo que yo estoy bien, pero el Espíritu Santo me manda a que yo aprenda para siempre todo. ¿Y a dónde lo voy a aprender? Si yo no vengo a la iglesia, entonces ¿qué pasa? Si usted no va a la escuela, no aprende a leer, no aprende a escribir. Eso tiene que ver con la importancia del culto. Amén. Ajá. Amén. Entonces, vea qué bueno que es esto. Mora en vosotros para... Entonces, si yo vengo a la iglesia, ahora la otra pregunta, si yo vengo siempre a la iglesia, ¿el Espíritu Santo va a morar en mí?
Segundo, yo puedo venir a estar aquí no. con el cascarón. Con el cascarón, Pero, con la apariencia de ser muy bueno. Exactamente, pero si no me someto a la palabra de Dios, entonces estoy frito, porque la palabra de Dios me dice, tengo que perdonar. Como hablaba el pastor, no hombre, no es que mi hermano Cabezas ya le presté una Biblia y se la llevó, nunca me la trajo. Y le presté 100,000 pesos y nunca me los devolvió. Y que yo le diga, mi hermano Cabezas, venga, está loco, yo no voy ahí, no es que le tengo que pagarle a usted los 100,000. Pero que yo, o algo así tal vez más superficial, que me haya hecho otro daño, y yo llegar y decirle, mi hermano, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? Vamos, mi hermano, a la iglesia, vamos, vamos. Y que cuando llegue a la iglesia y le diga, tome mi manito, para que se pague los pasajes y se compre un fresquito ahora. Eso me lo enseña a mí el Espíritu Santo. No con dávidas, con eso yo no me gano a nadie, pero estoy viendo el cambio que estoy haciendo. El que me hace daño, yo tengo que hacerlo al contrario, y es muy difícil, porque qué duro cuando a uno lo tocan, y más No, cuando... y la gente no entiende eso. No. Porque la gente está acostumbrada a pagar mal por mal. Diente Usted por hace diente. mal, tome, ¿no? Sí. En cambio, la palabra de Dios enseña lo Y dice, ahora en Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. ¿Qué dijo? Recibiréis poder. Y recibiréis. ¿Y por qué no recibo yo el poder? ¿Por qué yo soy tan... Mi hermano, es que... No, y ahí don Daniel tiene muchos años, don Jorge Cabezas tiene muchos años de estar en la palabra del Señor. A ellos sí les hace caso el Señor. Entonces, ¿por qué es que nosotros, yo siempre, y lo estaré encima de toda la gente, ¿por qué es que nosotros no recibimos en la oración? Bueno, cuando Dios lo quiera dar y cuando Dios sea el tiempo de Él, pero cuando nosotros tenemos esa autoridad de potestad, de ser hijos de Dios y ser dados por el Espíritu Santo, las cosas vienen más. Y fuera de eso, se aliviana el camino. Tome, esto es del Espíritu Santo, es de usted. Juan 14:26. Después dice Lucas 11:13. ¿A Lucas 11:13? Sí, para ver, sí. No. Juan 14:26. Juan 16:3 es el que yo tengo. Sí, bueno, sí, es que ese era hasta el 27. Sí. Sí, 27. Sí, y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuáles son las cosas que ahorita nos está hablando el Espíritu Santo? Apocalipsis 3 dice, tocad, ¿y qué? Y os abriré la puerta. Ahora, ¿qué nos dice la gran comisión? Vayan. ¿Qué es lo que va a venir ahorita? Si nosotros no seguimos en este mundo. O sea, si seguimos en este mundo, ¿qué tenemos que hacer? Evangelizar. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer el Evangelio. ¿Para qué? Para llevarlos a aquellos que están cautivos, como lo dice Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y atribulados, que yo os haré descansar. Y entonces, ahí el Espíritu Santo va a trabajar, ¿verdad? Pero cuando venga el Espíritu Santo, ya nosotros ya llegó. Yo no me tengo que sentir vacío ni solo cuando yo tengo el Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Y estaré, ¿hasta dónde? Hoy, mañana y siempre. ¿Y estaré a dónde? ¿Solo en Cartago? No, hasta el Singapur, lo más grande. Yo no sé ni a dónde queda el fin del mundo, ¿verdad? Pero ahí va a estar, porque Él es Dios, porque Él es un espíritu y porque Él no es mentiroso ni hijo de hombre para que mienta. Él va a estar conmigo. Entonces, ¿por qué yo cómo veo cristianos, llamados cristianos, y nos ha pasado a todos, nos ha pasado, que hay veces hay momentos en que se siente uno con una soledad, cuando tiene un problema, cuando tiene una desesperación, cuando tiene esto? Y entonces lo que está escrito y palpado en la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, que vamos a tener una morada y que la obra del Espíritu Santo va a estar en nosotros. Entonces, ¿qué pasa?
Tercer punto dice la obra del Espíritu Santo, las respuestas de la oración. Lo que muchas veces no le gusta a mucha gente que uno hable en las oraciones, porque queremos de que nosotros nos deleite el Señor con cosas solo materiales. ¿Y a quién no les gusta? Que levante la mano. Ajá. Al que no les gustan las cosas materiales, yo soy el primero, yo levanto la mano. Hermano, ¿quién no nos gusta tener una buena comodidad? ¿Quién no nos gusta tener una buena quinta? Ojalá para llevarse los nietos y meterlos a una piscina y darle las cosas materiales. Pero Dios no nos mandó a las cosas materiales. Hay una cosa que a mí me llama la atención. En este caso, el ser humano, digámoslo así, sin Cristo o con Cristo, tiene, digámoslo así, tiene dos seres. El ser espiritual, el que está sin Cristo, lógicamente lo tiene muerto. El que está con Jesucristo, en el momento en que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, recibe al Espíritu Santo. Sí. Y entonces, como estamos leyendo aquí, Él nos guiará a toda verdad. Por consiguiente, Él nos va a ir guiando Sí. a donde tenemos que llegar. Una persona sin el Espíritu Santo o el Espíritu, porque somos el único ser de toda la creación que tiene el Espíritu. Uno muerto, sí, lógicamente, ya lo sabemos. Entonces, la persona que está sin el Espíritu Santo no tiene la guía y por consiguiente, como dice aquí, no habla por su propia cuenta el Espíritu Santo. La persona que está sin Cristo, el religioso, habla por su propia cuenta lo que han oído o le han transmitido el conocimiento a los seres humanos, pero no el de Dios. Así es. Sí. Si usted ve, Sí, no olvidemos aquí que el tema que estamos hablando hoy es las 7 bendiciones de un hijo de Dios. Por supuesto, lo que ustedes están diciendo, ¿verdad?, es totalmente válido. Bueno, lo que estamos estudiando de la palabra de Dios, tal vez es la forma correcta de decirlo, de que solo un hijo de Dios, una persona que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, tiene esas bendiciones. amén, La que estamos viendo ahora, en este momento, es la respuesta a la oración. amén, Mucha gente ora o reza, sí, pero no ha de recibir respuesta por parte de Dios Trino, amén, porque no es hija de Dios. Ajá. exactamente. Amén, amén. Ahora, Amén. usted le puede decir a cualquier persona que tiene economía y tiene todo y dice, yo tengo todo, soy feliz. Pero si lo vemos y se llega al trasfondo, hay una soledad profunda, más la bendición que tiene y que nos ha dado Dios es que somos hijos de Dios, con plata o sin plata. Esa persona puede ser millonaria, puede tener todo, pero se siente vacía. ¿Usted quiere tener esa bendición? Claro que sí, yo la quería tener, hoy la tengo. ¿Y cómo se puede hacer? Ahora les explico. ¿Por qué? Porque es muy bonito venir y decir y criticar y criticar. No, aquí no es criticar, sino le estamos hablando lo que dice el hermano pastor, esas bendiciones del Hijo de Dios. Y yo me sentía mal, porque yo decía, ¿cómo ve uno a esas personas y son bendecidas por Dios? Y yo los veo. Y quizás si uno se pregunta y dice, pero no trabaja, no tiene esto, pero está en el Evangelio. Ahora no le voy a decir de que se meta usted solo al Evangelio y que no trabaje, no. Eso no es así tampoco, porque muchas veces sí, ya cogemos por negocio a esto y ya sería difícil, ¿verdad? Entonces dice que la respuesta viene en la oración, Juan 14:13. Juan 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Ajá. lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Para que se glorifique, ¿verdad? Yo lo haré, dice. Entonces estamos viendo la oración, las respuestas de la oración. Cuando yo le pido verdaderamente a Dios, si en este momento, como lo hicimos hoy en la mañana,
Es una bendición, hermanos, aunque ustedes no lo estén creyendo, aunque ustedes no lo entendamos todavía en estos momentos, es una bendición lo que viene. Entonces, ¿qué pedimos en la mañana? Que se llene la iglesia. ¿Qué? No. Que ya tengo una visión de comprar aquel lote allá arriba, porque vamos a hacer una iglesia grande. No. Ayer hablaba un hermano que dice que había casi 500 niños, ¿sabes? Ajá. Y yo me puse a pensar, ay, wow, ¿dónde están los de nosotros? Pero qué bendición, porque Dios nos bendijo con su palabra. Todavía un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces digo yo, ¿cómo estarán esos niños si verdaderamente están llevando? Pero qué bendición, esa es una respuesta a la oración. Y yo hoy reconozco, y hablaba don Daniel, fue una respuesta a la oración, es la que nos dio Dios para primero comenzar nosotros. Prepárense ustedes. ¿Qué hizo él? Comenzó a hablar, a ver con los apóstoles, un amigo, con los apóstoles. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Él comenzó a hablar con los apóstoles, lo fue separando. ¿Y qué hizo? Los enseñó. Así nos está enseñando a nosotros. Entonces es una respuesta a la oración, ¿verdad? Eso es una respuesta a la oración. Lo vemos ahora en 16:24, mi hermano, si los tiene. Amén. Es que 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Para que nuestro qué? Gozo sea cumplido. ¿Cómo se cumple un gozo en la oración? Cuando yo le pedí el carro, el último modelo, y me lo dio. Está cumpliendo el gozo mío. Exactamente. Hay que pedir entonces las cosas conforme la voluntad de Dios y no la nuestra. Bueno, la nuestra es terrenal y solamente las cosas terrenales buscamos. Amén. Y después, hermano, hay un gozo muy grande. ¿Usted cree que una madre no siente un gozo cuando ve a un hijo predicando el evangelio? Claro que sí, ese es un gozo que pidió. Yo hoy pido por mis hijos, pero yo no tengo que imponerles, sino orar, que conozcan la verdad. ¿La verdad dónde está? En la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Ahora dice en Lucas 11:13. Bueno, vamos a buscarlo. Vamos a ver. Ya casi. Sí. Lucas 11:13. Ok, amén. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y le dice que al Espíritu Santo, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿por qué no recibimos respuesta en la oración? Cuando vemos ¿me lo puede repetir, don Jorge? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. A los que le pidan. Y dice aquí, vea lo que dice. Responde a las peticiones más pequeñas nuestras. Petición de derecho, o aunque sea una respuesta, las peticiones más pequeñas nuestras, Dios siempre las va a ver. ¿Cuál era la petición que yo le decía a Dios? Señor, quiero conocer de tu palabra, y el Espíritu Santo responde. En su tiempo, sí, no en el mío. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas veces queremos ser pastores en 3 meses y no hemos hecho la prueba de pasar esa prueba, ¿verdad? Pero toda petición, por más pequeña que sea, y si es basada ante Dios y en el Espíritu Santo, la respuesta va a venir. Hermanos, si usted está pidiendo allá en San Juan Sur, yo no sé, hay una cosa que me está llamando la atención precisamente en este momento. Sí.
porque yo he entendido ese versículo de una forma muy material. Porque siempre, como usted lo dijo ahora, es que yo necesito, Señor, zapatos nuevos. No tengo zapatos. Dame zapatos nuevos. En nombre de Cristo Jesús, si lo puedes decir así. Eso es un gozo. Como ser humano, como hombre. Aquí está hablando, la lectura es clara. Y dice, cuánto más vuestro Padre Celestial, Él dará. Pero Él no está, aquí no está hablando que te va a dar lo que usted quiere. Está dando que nos dará al que se lo pidiere el Espíritu Santo. Amén. Aquí está hablando no de cosas materiales. Estamos hablando, podemos decirlo, posición de hijo de Dios. ¿Qué le dijo? De comunión con Dios y mi relación con Dios. ¿Y qué le dijo? Al tener el Espíritu Santo tengo esas tres cosas. Amén. Al menos, ¿qué le dijo él cuando le dijeron a los apóstoles? Vaya. Y Señor, ¿qué llevamos? Llévese un par de calzados, tus sandalias. Toquen. Y si en algunos lados lo rechazan, sacúdase en polvo. Él no le dijo, nos vamos a ir como los de la guerra, con unos albecotes bien grandes y pastillas así para que nos llenemos. No, vaya. O sea, ¿qué hicieron ellos? Dejaron todo en el nombre del Señor. Cuando yo respondo a mi oración, es porque ya yo confío, tome, ahí está. El Señor está, yo les digo, si tienes 2 túnicas, dejen una, llévese solamente una. Si tienes 2 sandalias, 2 pares de sandalias, dejen uno. Lo indispensable o necesario. Porque si nosotros, o la persona está confiando en Dios y haciendo su voluntad, estoy interpretando o estoy sacando mi propia conclusión, Él nos va a dar lo que necesitamos para cumplir su propósito en nosotros o que nosotros cumplamos nuestro ministerio. Amén. Así va a ser y así es. Entonces yo tengo, hermano, cuando yo tengo esa bendición de la oración, de la hora del Espíritu Santo, cuando yo tengo esa respuesta de la oración que es dada por el Espíritu Santo, yo pido con gozo. Con gozo. ¿Por qué, mi hermano? Porque si yo le digo a usted, vea, aquí está esta llave, afuera está el carrito, ¿verdad? Usted se lo va a ganar si me pasa el 5º año, ¿verdad? Si no, no. Y usted tiene esa respuesta que le di yo, y usted la tiene con alegría. No, voy a escucharme para ganarme ese carrito. Hoy la respuesta la tengo yo. No, yo no. La respuesta la da el Espíritu Santo, pero sabiendo que Él lo va a hacer. Porque muchas veces yo oro y he visto respuestas, pero son respuestas que son muy, muy rápidas y materiales. Pero cuando yo veo la respuesta de Dios espiritual, es lo que dicen ellos, los coreanos, ver por adelantado. Cuando yo veo por adelantado, lo que yo le decía a usted, hermano, si usted está pidiendo ahorita con la obra del Espíritu Santo y va a ver esa respuesta de la oración, que en San Juan Sur se va a hacer una iglesia. Es que solo yo, es que esto, es que lo otro. Con que se haga un lugar para estudiar con la palabra. Un aposento alto. Un aposento alto. Eso. Entonces ahí está la respuesta a la oración. Y como Dios, Él es el que tiene el poder infinito, se interponga quien le dé la gana, Él es el que tiene, porque Él ya venció la cruz del Calvario y lo hizo todo. Entonces esa es una respuesta a la oración. Pero si yo digo, Señor, ya yo le pedí, Marvin, ahí al Espíritu Santo, que si quiere que me dé una iglesia, pero al contrario, más bien casi me estoy enfriando yo. No. La respuesta viene cuando verdaderamente yo confío en Dios. Respuesta muy clara y se los voy a decir. Pida por un discípulo. Siempre me lo ha estado diciendo don Daniel. Siempre. Ya por la gracia de Dios. También le estaba diciendo eso. Y por la gracia de Dios, mi hermano,
Pero ¿cuánto tuve que tirarme? Como se dice, 1 año, casi. Pero ¿cómo? Aquí está. Apréndaselo, el plan de salvación y la respuesta del Espíritu. ¿Cómo? Es que se dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo va a habitar el Espíritu Santo en una suciedad? No. Él es limpio, Él es puro. Por eso Él nos va dando, tome. Usted me pidió esto, tome, ahí está la lista, ya hay marcado. Ya le di uno, ya le di el otro. Y después... ¿Por qué? Porque nos comparamos muchas veces, como el pastor Jung, como el pastor es. Vemos al pastor, pero no vemos la visión de la oración, de la respuesta que va a venir. Y va a llegar, y yo sé que va a llegar, porque es poder de Dios, no mío. Sí, no, en ese sentido hay una cosa muy cierta, es como el hijo le pide al padre lo que el padre necesita, lo que el hijo necesita. No, mentira. Para mí, en la posición de hijo de Dios respecto a Dios Padre, el papá, vos que sos papá, usted sabe las necesidades de sus hijos sin que antes de que se la pida, ¿cierto? Claro. Dios igual. Simplemente el hijo lo que tiene que hacer es obedecer al padre. ¿Y qué es lo que manda hacer? En este caso, los hijos de nosotros estudien. ¿Ah? Dios, ¿qué nos dice a nosotros? Obedezcan lo que yo les digo. Déjense guiar por el Espíritu Santo para que los lleve a toda verdad y hacer lo que es importante, porque lo mantiene. O sea, hacer las cosas del mundo es muy fácil. Sí. O, digámoslo, es más práctico, pero las cosas de Dios como las conocemos, simplemente lo que tenemos que hacer en este caso es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No poner nuestra mirada en cosas materiales, porque Dios se va a encargar de darnos cosas materiales o lo que necesitamos, y sí pedirle a Dios que nos fortalezca o que nos dé las espirituales para poder cumplir con su propósito. Al menos así yo lo veo. Amén. Mira, perdón, Marvin, sí. Me va a guindar de eso que acabas de decir, de que los padres sabemos las necesidades de los hijos. Bueno, aquí los tres somos padres. Y los hijos ni siquiera tienen que pedir, porque ya uno es consciente que es responsable por satisfacer las necesidades, no los caprichos, las necesidades, correcto. ¿Verdad? Las necesidades, ni los gustos, las necesidades. Y la relación de Dios Padre con nosotros es igual, Él conoce nuestras necesidades. Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo eso ¿Por qué? Porque el Padre Dios está cuidado de nosotros. Amén. A eso mismo quería llegar yo. Entonces, estamos viendo hoy las 7 bendiciones de un hijo. Vea, hijo de Dios, ya usted no es hijo de Satanás, libre del destino. Ahora vimos que nosotros tenemos una morada, que quien mora en nosotros y es la guía, es el Espíritu Santo que nos da protección, mora en nosotros para siempre enseñándonos todo lo que Dios quiere y está escrito en su Evangelio. Después dice que tenemos otra obra del Espíritu Santo, las respuestas de la oración. Vea que apenas vamos como por 3 y no las vamos a poder ver hoy todas, pero esas 7 bendiciones de un hijo de Dios. Yo le pregunto a usted, querido hermano que me está viendo, ¿usted quiere ser hijo de Dios? Yo quería ser hijo de Dios, pero no podía, hasta que pude conocer a Cristo como mi único Salvador. Quería tener a alguien porque padecía hasta de nervios, padecía de miedos, porque había una soledad en mí, y ahora hay una morada que se llama el Espíritu Santo que me da protección. O sea, es como ver cuando estaban los chiquiticos de nosotros y se llegaban a meter de la cuna, llegaban a meterse los domingos a ver tele o algo así con la esposa de nosotros y estábamos todos abrazados en una misma cama. Así nos tiene el Espíritu Santo. Entonces, hermano, no vamos a tener gozo de eso. Entonces, le vuelvo a repetir, ¿quieren tener esas bendiciones? Usted que ha venido llevando el camino de salvación, usted que vio que ya hubo la solución que es en Cristo, ya que usted hizo la oración de aceptación la semana pasada y hoy vienen estas otras. Entonces, para terminar, el número 4 sería el poder de la oscuridad quebrantado. ¿Qué significará eso? Cuando yo llego a un
un edificio o alguna casa de alquiler y veo esa casa como muy sucia, sin barrerla, sin limpiarla, no hay luz, tenés que meterte con un foco, ¿ah? ¿Cómo comienza uno? Habrá agua para limpiarla, habrá una escoba para barrerla. Todo eso es el poder de la oscuridad quebrantado, poder del creyente. O sea, hay que tener un poder que es dado por Dios, pero yo tengo que creer, porque sin fe yo no le puedo agradar a Dios. Entonces, muchas veces yo quiero agradarle a Dios, pero hermanos, pidan por mí, porque tal vez me den, tal vez no. Pido en nombre del Señor para que Él conoce lo que hablaba don Daniel, las necesidades que necesitamos y que necesitamos todos los hijos. Que sabe Dios todo lo que necesitamos, sí, pero también nosotros dice que nosotros podemos tener ese poder. Yo hoy tengo un poder de creyente. ¿Cuál? De que si muero voy para el cielo, ¿verdad? Tengo un poder de creyente que yo puedo hablar de la palabra del Señor, que yo lo que digo ahí, se enoje quien se enoje, ahí lo dice y está escrito y es en la palabra de Dios. Entonces, para verlo rápido, así dice en Marcos 3:13 al 15. Amén. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y el 15. Y tuvieron autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Entonces ahí que se está quebrantando, ¿qué? Un poder de la oscuridad, ¿verdad? A usted le está dando un poder Ahora, no es que usted tenga que venir aquí y decir, es que yo veo demonios en esa pared. No, pero a usted le está dando. De ser un inútil, porque le voy a decir así, aunque nos duela, de ser un inútil que no servía para nada. Como más de una vez que le dijeron, vale más esa bolsa de basura. Tenía razón, porque era hijo de Satanás. Ahora soy hijo de Dios y ahora Él me dio ese poder que dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Primero hay que sacar esos demonios de uno mismo. Eso es una bendición que Dios nos está dando. ¿Y enfermedades cuáles? No las enfermedades físicas, sino las enfermedades mentales. ¿Mentales en qué sentido? Enfermedades del alma. Amén. ¿Ah? Esas enfermedades que a usted no te deja vivir en paz, esas enfermedades que Dios quiere que usted se sane, pero Dios no le damos a Dios, al César lo que es del César, a Dios lo que es el Dios. Cuando Dios me da esa autoridad, Él la puede hacer. Por eso dice que fue quebrantada y lo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? 16, 17, si lo tienen ahí seguido, Juan, de Marcos. Aquí lo tengo. Ajá, sí. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Imagínense, los que creen. Otra vez, es creer. Si nosotros no creemos en esto, nosotros no podemos tener una autoridad. Si yo creo que el domingo voy a venir al culto, yo voy a creer lo que voy a venir. Pero es que pucha, y si llueve, y si esto, y es que llegan solo 3 y don Daniel no llega y entonces vamos a llegar solo 2. No, hay que creer que lo que va a venir es palabra de Dios y se va a salir para las demás personas. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Si lo tienen ahí. Voy. Se me pegan las hojas. Voy. 10, 19. Sí, señor, sí. Lucas 10, 19 dice así.
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. ¿Doy fuerza de qué? Escorpiones, ¿verdad? Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. A veces le tenemos casi más fe al enemigo que a Dios. Ajá. Y es que mucha gente le incomoda porque dice que yo hablo mucho de Satanás. Y no es eso, es que porque está escrito. Y hasta tiene 3 nombres. Si no lo saben, no podemos decirle satanita. No, Satanás. Es el diablo, es el demonio. ¿No? Y entonces dice que cuando yo tenga ese poder y esa potestad, dice que el enemigo, y sobre todo esa fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, hermanos, estamos viendo que del poder de la oscuridad ha sido quebrantado. Entonces, hermanos, Mateo 12, 28, para terminar, 28, 29, Mateo 28, 29, y dice, ¿cómo dice? Para ver, 12, 28 es. Sí, Mateo 12, 28. 12, 28, sí, sí. 12, sí, porque el otro es la gran comisión, ¿verdad? Sí, no, aquí va la comisión, Sí. sí. Si alguien lo tiene, Mateo 12, 28 y 29. sí, pero, bueno, sí es que es Mateo. Pero si yo por el Espíritu Santo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede uno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar los bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. O sea, entonces quiere decir de que si nosotros, por el poder del Espíritu Santo, nosotros, siendo hijos de Dios, donde Él nos sacó del poder de la oscuridad, se ha quebrantado, entonces ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo de orar? ¿Por qué tenemos miedo de pedir las cosas que Dios quiere que se cumplan? ¿Por qué vamos a tener miedo de decir aquí, la iglesia, la verdad, en Cartago, Costa Rica, va a ser una iglesia misionera? ¿Por qué vamos a tener miedo de la iglesia, la verdad, donde va a comenzar y se están viendo los resultados? Uno que está presente acá, otras personas que nos están viendo por las redes sociales. Entonces, nos está dando una potestad y nos está dando la autoridad. Pero muchas veces decimos, es que qué mal que nos está yendo en la iglesia, es que esto, pero es que si nos estamos saliendo del evangelio, nos va a ir mal. Entonces, usted tiene el poder de quebrantar esa oscuridad, usted tiene el poder ante Dios y de una vez para hacerlo así, cuando en el colegio había tal vez alguien más grande que uno y uno está afianzado a ese compañero, y si se hacían los pleitecillos, va a ver ahora, espérese, y llamaban a un hermano mío. Hermano mayor, sí. Sí. ¿Y cómo se sentía usted? Y ahora sí, cabezas, venga, eche para adelante. Sí. Entonces ahora la respuesta es, usted y yo tenemos ese poder que fue quebrantado de Dios ante la oscuridad satanás, que es el poder del Espíritu Santo. Y entonces Él nos protege. Porque hay uno mayor que vive en nosotros. Amén, el Espíritu Santo. Entonces, casi nunca le vemos ese resultado del poder del Espíritu Santo. Porque casi nunca hablamos, y si hablamos del Dios Trino, sí, pero el poder del Espíritu Santo, hermanos, bajo el poder de la unción del Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo no está marcado en una rueda, ¿no? El Espíritu Santo vive en mí y me da ese poder. Cuando nos fuimos para Panamá, ¿cómo íbamos? Y que allá nos devolvieron, sí, pero ¿quién estaba ahí? El poder del Espíritu Santo, para que habláramos a esa señora, a esa directora de allá. El poder del Espíritu Santo nos dejó, no teníamos miedo.
Si veíamos las caras que estaban ahí, unos mexicanos, unos colombianos, unos nicaragüenses, se les veía angustia, temor, miedo. Yo sentía algo grande ahí. El poder del Espíritu Santo me estaba guiando y me va a guiar. Por eso está quebrantado. Cuando usted, querido hermano, quiere tener estas bendiciones, comiéncele a pedir al Espíritu Santo. Tenga fe y confianza en Él, que el Espíritu Santo está con usted hoy, mañana y siempre. Por hoy vamos a terminarlo. Quedamos en este número 4. Gracias a todos por habernos... Y vienen cosas muy buenas. Ayuda de los ángeles. Espíritus ministradores, pero muchas veces a mí me incomodaba. Pero cuando le dicen a uno que dice que vea que si Dios es tan bueno, que todavía dice que nosotros andamos alrededor vallado de ángeles, y no lo digo yo, lo dicen citas bíblicas, ¿verdad? Fuera de eso, una ciudadanía en el reino de Dios, bien, si íbamos directo para el infierno. ¿No es una bendición esto? La ciudadanía de Dios, bendición eterna. Y muchas veces solo vemos el problema, pero no vemos la bendición que Dios nos ha dejado, salvos, hijos de Dios, herederos de una gran mansión. Iremos al trono celestial y estaremos allá. Y hoy tenemos el poder, vea, bajo el Espíritu Santo, que podemos hablar, entrar a la presencia de Dios, lo que no podíamos hacer antes, porque éramos hijos de Satanás. Hoy yo puedo llegar a, como cuando usted se sacó un examen bueno y le venía al papá, don Mamata era, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba su papá? Sí, don Fernando. Don Fernando, que yo lo conocí. De hecho, mi mamá lo visitaba a él. Pero qué bueno cuando Daniel venía del colegio San Luis, era, papi, vea lo que me gané. ¿Cómo se sentía él? Orgulloso porque tenía un papá. Y más que le gustaba la política. Y esa es otra historia, sí, pero tu papá, y se sentía contento. Hoy nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos a Dios, el Dios trino, y nos tenemos que tener contentos. Muchas veces decimos, un hijo de Dios no puede estar triste. Claro que sí. Dejemos de eso. Y yo veo gente que pone coritos, ahí, un hijo de Dios no puede estar triste, y esto que... ¿Quién no estuvo triste de los hombres como hombres? Si hasta Cristo lloró. Cuando Lázaro. Correcto. Cuando personas que estaban angustiadas a través del Evangelio, pero ¿cómo estaban ellos angustiados? Sabían que, como decía un hombre, que ni un pelo se le iba a quemar en el foso de los leones a esos hombres, ¿verdad? A esos hombres. Sabían que el Espíritu Santo los tenía ahí. Entonces, hermanos, cuando yo comienzo a creerle y a confesar de estas bendiciones, hermano, el Espíritu Santo comienza a orar en mí, a crecer en mí y ayudar a los demás. No me lo dejo para mí, porque sería egoísta. Estas 7 bendiciones, que solo 4 tenemos hoy, usted querido hermano que nos está viendo, esas bendiciones son para usted también, para mí son, y yo las recibo, ¿verdad? ¿Usted quiere recibirlas? Pues ya usted lo puede ver. Camino de salvación, nosotros lo podemos mandar a su correo si ustedes lo quieren. Y o hasta por WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Que lo anoten el número de teléfono. Y también, si ustedes me pueden decir, pero es que vea, a mí me lo dieron una vez, pero es que mira que no lo entiendo. Nosotros al comienzo no lo entendíamos, pero hoy vamos poquito a poquito. Y lo que me gusta es leerlo. Sí. Sí. Y ahí tengo otro también, que es ¿por qué el hombre no es feliz? Me lo mandaron de allá y ya vienen en hojas grandes. Eso se los puedo mandar con mucho gusto. Vamos a terminar y dándole gracias a Dios porque usted nos permitió hoy, don Daniel o don Cabeza, si quieren terminar con la oración. Ay, Dios mío. Jorge, la visita. Sí. Dios mío. Bueno, pues vamos a orar entonces. Padre Santo, te damos gracias infinitas, primero de todo, por darnos la oportunidad de estar reunidos en tu nombre, para que tú nos enseñes, por medio de tu palabra, el propósito, la finalidad
que es dar a conocer tu plan de salvación y llevar a otros a Cristo. Hoy hemos aprendido esas 4 bendiciones que tiene un hijo de Dios, de ser, como ya decía el hermano Marvin, ser hijo de Dios, porque no todo es hijo de Dios, porque las personas que no tienen a Cristo en su corazón o que no han creído, no lo han recibido, no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Entonces, por consiguiente, requieren tener esa información, entender tu plan enorme de salvación para que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador y así tener o recobrar su posición de hijos. Gracias también porque entendimos que la morada del Espíritu Santo, al recibirte como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo llegó a morar en nosotros y por consiguiente tenemos la gran bendición de tener tu guía para hacer las cosas correctas y lo que tú deseas que nosotros hagamos. Por otro lado, Señor, te damos gracias también por el hermano Marvin y el hermano Daniel. Sí, continúas llenándonos de tu sabiduría y tu conocimiento para que sigan siendo canales de bendición en tus manos, para que lleven tu evangelio de salvación a otros y para que el remanente sea cada día más grande y haya personas preparadas por medio de ellos para que lleven la salvación o el conocimiento de tu salvación que está en tu palabra a otros para que crezca más el remanente y podamos cumplir tu propósito. En nombre de Cristo Jesús doy las gracias. Amén. Porque esto nos da la potestad de vencer el engaño del demonio para conocer la verdad que lleva a vida eterna y a salvación por medio de ti. En nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén.